Muy bien, ahí empezó a grabar. Bueno, aquí no recuerdo si lo vimos, pero Recording is on. vale más que sobre que falte. Tenemos que la actividad tiene que ver con el número de desintegraciones por unidad de tiempo, ¿no? Bueno, de hecho es el número de transformaciones nucleares por unidad de tiempo. Entonces lo podemos expresar matemáticamente de esta forma, con el signo negativo, porque la actividad se genera a medida que se van perdiendo los isótopos radiactivos originales. Por eso, a medida que decrece el número de radioisótopos, se genera la actividad, ¿no? Entonces, esta relación y las relaciones que ya teníamos para el número de átomos radiactivos en una muestra, ¿qué es esto, no? Seguía esta ecuación, ¿no?, de ley de decaimiento exponencial, y la actividad también. De hecho, si sustituimos n por a y n0 por a0, pues también podemos escribir una ecuación similar, ¿no?, para la actividad. Se comportan, digamos, matemáticamente igual, ¿no?, la actividad y el número de iones que quedan. Entonces, de esta forma matemática podemos calcular esta derivada de n respecto al tiempo, la rapidez con que van transformándose los átomos radiactivos en la muestra, y entonces derivamos, diríamos, menos lambda, y la derivada del exponencial queda igual, ¿no? Queda el mismo exponencial, y entonces tenemos esta expresión, menos la derivada de n respecto al tiempo, queda como el producto de la constante de decaimiento por el número de átomos radiactivos que estén presentes, ¿no?, en ese momento. En cambiar el lambda n por esta derivada, y tenemos una relación entre la actividad en cualquier momento y el número de átomos presentes, ¿no? Y aquí eh, podemos entonces escribir esto, y tendríamos entonces la actividad igual al producto de lambda por n, ¿no? Y bueno, entonces esta es otra expresión muy útil, ¿no?, que vamos a tener. La actividad relacionada con la constante de decaimiento y el número de átomos radiactivos presentes. Muy bien, entonces no recuerdo si alcanzamos a ver esto al final, pero vale más que quede, ¿no? Mejor que quede doble a que no quede, ¿no? Bien, entonces voy a cambiarles aquí la diapositiva. Vamos a hacer unos cálculos aquí relacionados con la teoría que hemos visto. Aquí se cambió la diapositiva otra vez. Se brincó doble. Bueno, aquí está. Bueno, tenemos aquí, este es un experimento en donde, bueno, se pueden producir átomos de sodio 24. Está moviéndose aquí. No me hizo caso al inicio, seguimos viendo y después hace todas las operaciones. Voy a regresar. No, que se parezca este círculo azul porque está un poco trabado, ¿no? Ahí está. Bueno, aquí ahora sí. En un experimento, otra vez, no sé qué está. Volvió. Aquí la computadora se está mandando sola, ¿eh? No creen que estoy moviendo yo aquí. A ver. Bueno, esta es la que me interesa, ¿no? En un experimento se producen átomos de sodio 24 con vida media de 21.65 horas y constante de decaimiento de 0.0462 horas. Se coloca la fuente radiactiva frente a un detector y se mide la intensidad en cuentas por minuto. Bueno, aquí las cuentas por minuto en un contador como el que se tiene ahí en el rizo para medir los niveles de la fuente radiactiva alrededor, ¿no? Son por cuentas por minuto o cuentas por segundo, ¿no?, dependiendo de cómo se ajuste la integración
del tiempo de integración que se llama, ¿no? Si acumulan el número de cuentas en cierto intervalo de tiempo, ¿no? Entonces aquí están en cuentas por minuto, eh, en el experimento en el que se generan estos datos, ¿no? Entonces, este es un experimento, de hecho, que se puede hacer, bueno, normalmente se hace con fuentes con baja actividad, ¿no? Para no arriesgar al que está midiendo. Cuando es con fines didácticos, nosotros lo podemos hacer, por ejemplo, en el laboratorio. Nada más que como la fuente del laboratorio, pues tiene una vida media muy, muy grande, ¿no? Aquí, por ejemplo, los tiempos, si se fijan de medición en la primera columna de la tabla, son en horas, 60 horas es el tiempo más largo, entonces aquí ya se nota diferencia, ¿no? En la actividad de la fuente, cayó de 10 a 7, como el 30% más o menos, ¿no? Grosso modo. En el caso de nosotros, pues podríamos detectar, pero tendríamos que medir a tiempos muy grandes, ¿no? Mantener, por ejemplo, el detector a una distancia fija de la fuente y medirlo en diferentes tiempos, ¿no? Pero tendrían que ser tiempos muy largos por la vida media de la fuente radiactiva del riesgo. Normalmente esto pues se hace con fuentes con vidas medias en cuestión de horas y minutos para que se note el cambio. Lo que se hace es se mantiene el detector a una distancia fija de la fuente y se va midiendo el número de cuentas, que es el número, pues proporcional al número de pues, partículas que van llegando o la radiación que está llegando al detector, ¿no? En cierto intervalo de tiempo. Se supone que entonces esas cuentas pues son proporcionales a la actividad. Así que en un momento inicial la actividad va a tener su valor más alto y a medida que pase el tiempo pues tiene que ir disminuyendo. Este es una, digamos, es nada más para ilustrar precisamente esta ley de comportamiento de decaimiento exponencial para la actividad, ¿no? de un material radiactivo. Aquí se tienen entonces en la primera columna los tiempos de las mediciones en horas a partir de un cierto momento inicial que se indica como 0. Y noten que en la segunda columna se grafican directamente el número de cuentas por minuto. Y en la tercera columna eh, se enlista el logaritmo natural de la segunda columna, el logaritmo natural de las cuentas por minuto. El hecho de graficar el logaritmo natural es porque recuerden que vimos que podemos tener una relación exponencial entre la actividad y el tiempo, ¿no? Y cuando teníamos una relación, si graficábamos en una gráfica logarítmica, bueno, semilog más bien, ¿no? Si graficamos el tiempo en función del logaritmo natural de la actividad, entonces nos quedaba una recta con una pendiente. Y esa pendiente la relacionábamos precisamente con la vida media, ¿no? O también con la lambda, ¿no? ¿Recuerdan la expresión logarítmica? En la primera gráfica, de hecho, están directamente los datos, ¿no? Tenemos, vean que aparece en el eje horizontal los tiempos y en el eje vertical están los conteos, empezando, por ejemplo, con el valor más alto del tiempo 0, 28.374, aquí arriba de 25.000, y a las 60 horas la actividad cae a 1962, por aquí, ¿no? Esta es la gráfica así directamente, ¿no? Tomada directamente eh, las cuentas en función del tiempo. Y entonces tenemos aquí la ley de decaimiento exponencial. Entonces, esta ley de decaimiento exponencial, si ustedes metieran estos datos en Origin, de hecho se los voy a encargar de tarea para que hagan el ejercicio. Metan estos en Origin y hagan un ajuste exponencial. Vamos a ver qué tanto coincide
Con esto supone que no debe haber muchas diferencias, ¿no? Independientemente de si usó otro software. Es un ajuste estándar exponencial. Aquí sería una función y igual a una constante por e a la menos otra constante por x, ¿no? Donde aquí x, de hecho, x es el tiempo y la y, pues serían las cuentas por minuto. Y bueno, esto es lo que esperamos de acuerdo a la ley de decaimiento exponencial, ¿no? En la segunda gráfica tenemos en realidad los mismos datos. Tenemos los mismos datos, pero en este caso lo que está graficado es en el eje vertical, son los tiempos en que se realizan las mediciones. Y en el eje vertical ahora ya no está no están los conteos por minuto, sino el logaritmo natural de los conteos por minuto, ¿no? Entonces, recuerden que en ese caso la relación era una línea recta, ¿no? ¿Recuerdan cómo debía ser la expresión? O sea, la relación entre el tiempo y el logaritmo natural del número de cuentas. Acuérdense que el número de cuentas es proporcional a la actividad, entonces la relación, eh, la recta a la que se ajuste, va a ser igual que la actividad, ¿no? La expresión que relacionaba las variables de forma, pues como está abajo, de forma lineal, o en una recta, Sí, la que era, era una cuestión de la recta. recuerdo que era el logaritmo natural de la actividad es igual a logaritmo natural de la actividad inicial menos la constante de decaimiento por el tiempo. Ajá. Entonces, ahí tenían el logaritmo natural de la actividad, sería proporcional a estas cuentas, ¿no? Y luego quedaba la pendiente, era menos la lambda, ¿verdad? Sí. Menos lambda. Entonces, de aquí ustedes pueden ver que en el segundo caso, de hecho, quedó ajustado a una recta con pendiente negativa. Eso está bien, ¿no? Porque la lambda sabe que la constante de decaimiento lambda es positiva. Entonces, sería lambda, la relacionaríamos con menos 0.044. Ese signo menos ya haría positiva a la constante de decaimiento porque la pendiente es menos lambda, ¿no? Y noten que aquí pueden ver las unidades, sería, ¿en qué unidades tendría lambda? Acuérdense que es el recíproco de tau. Tau sería unidades de tiempo. La constante de decaimiento tendría unidades recíprocas de tiempo, ¿no? O sea, horas a la menos uno en este caso, ¿no? Porque están los tiempos en horas. Y bueno, esto sería la forma en que podemos, digamos, experimentalmente determinar este parámetro, ¿no? En el recíproco podemos tener la vida promedio y teniendo la vida promedio también podemos calcular la vida media, ¿no? Y ya tenemos caracterizada la muestra radiactiva, al menos en la cuestión de los decaimientos, ¿no? Los parámetros de decaimiento. Bueno, entonces vamos a ver este caso, ¿no? Anteriormente vimos algunos datos de los niveles de reactividad que dejó el accidente de Chernobyl. Aquí vamos a ver sobre, bueno, un poco sobre
el accidente de Fukushima. Bueno, en el caso de ¿cómo se llama? De Chernobyl, fue una situación un poco distinta, ¿no? En el caso de Fukushima. En el caso de Fukushima, pues fue un fenómeno natural, ¿no? Y en el caso en Chernobyl fue un accidente que los ingenieros y los científicos que estaban trabajando en esa central ya le habían advertido al gobierno que tenían que, pues, bajarle, ¿no?, ahí a la generación de energía porque, pues, estaban como sobreexplotándola. No, bueno, los políticos no hicieron caso y, pues, ahí hubo esas consecuencias, ¿no? En el caso de Fukushima, pues, fue más que nada por cuestiones naturales, pues subestimaron la fuerza de la naturaleza, ¿no? Se supone que era una central diseñada para que soportara, pues, las peores condiciones, por ejemplo, de sismos o tsunamis, ¿no?, que pudieran presentarse. Pero bueno, lo sobrepasó la fuerza de la naturaleza, ¿no?, en este caso a lo calculado, pero bueno, se puede catalogar más como por eso le ponen a veces, esta palabra yo la traduje de cómo está, ¿no? Le ponen, en el caso de Chernobyl le ponen accidente y aquí incidente, ¿no? Aunque bueno, para fines de los efectos, pues de todas formas tiene sus repercusiones, ¿no?, sobre el medio ambiente, no solamente a nivel local. Durante el incidente del reactor de Fukushima, las radiactividades de cesio 137 y de yodo 131 y los efectos a largo plazo debido a estas radiaciones fueron de las mayores preocupaciones. Entonces, vean, lo que se generó de contaminación radiactiva en el caso de Fukushima, pues es principalmente contaminación con estos materiales radiactivos, ¿no? Cesio 137 y yodo 131. Si nosotros buscamos las características de estos dos isótopos radiactivos, pues vamos a ver que tienen características muy diferentes y pues darían razones para preocuparse de forma muy distinta en ambos casos, ¿no? Es por lo siguiente, ¿no? Las vidas medias de estos isótopos radiactivos son muy distintas. En el caso del cesio 137, tiene una vida media que es del orden de 30.08 años. Esta vida media es del orden, de hecho, de la vida media de la fuente radiactiva que tiene el Horizon. Más o menos bueno, es similar, ¿no?, la vida media de la fuente del estroncio 90 del Horizon. Entonces, esto significa que el cesio 137 que quede ahí en el ambiente, bueno, que se fue incluso por agua, ¿no? Eso preocupa, de hecho, a mucha gente en Japón todavía, que esto se fue, piensan que se fue también bueno, no piensan, de hecho ya se sabe que se fue por agua, ¿no? Y también hacia el mar, y hay corrientes marinas pues que lo pueden esparcir incluso hasta América, ¿no? Y bueno, entonces se supone que esta contaminación con cesio 137 va a ir decayendo a la mitad cada 30 años, ¿no? Es decir, que caería la cuarta parte hasta después de unos 60 años, ¿no?, después del accidente, suponiendo que ya no siga saliendo más contaminación, ¿no? En el caso del yodo 131, es un isótopo de una vida media muy corta, ¿no? Sobre todo comparado con el cesio 137, porque en el caso del yodo 131 tiene una vida media de 8.02 días. Eso significa que mientras el cesio 137 decae a la mitad su actividad en 30 años, en el caso del yodo, pues cada 8 días se estaría
reduciendo a la mitad, ¿no? De manera que en un año vamos a calcular, de hecho, para cada uno de estos dos isótopos radiactivos, cómo se comportarían a medida que transcurre el tiempo, ¿no? La actividad. Por lo tanto, los riesgos que pudieran significar. Entonces, con estos valores de las vidas medias de estos isótopos, podemos calcular las vidas promedio, y con las vidas promedio, bueno, las vidas promedio las calculamos a partir de estas vidas medias, ¿no? Sabemos que hay una relación que involucra a la vida media y el logaritmo natural de 2, ¿no? Para obtener la vida. Si tenemos la vida media, está relacionada con la vida promedio mediante esta expresión, ¿no? O sea, la vida media es el logaritmo natural de 2 por la vida promedio. El logaritmo natural de 2 es 0.693, es decir, que la vida media siempre va a ser es menor que la vida promedio, porque está obteniéndose con un factor menor que 1 por la vida promedio. Entonces podemos calcular de aquí la vida promedio como la vida media dividida entre el logaritmo natural de 2. El cálculo es dejar esta última expresión, o sea, dividimos la vida media entre 0.693 para obtener la vida promedio. Para el caso del cesio, tendríamos entonces 30 puntos y eso nos daría 30 entre 693. Bueno, confirmen el cálculo, aquí me dio 43.41 años. Esta sería la vida promedio para el cesio 135. Verifiquen si tienen ahí calculadora a la mano el cálculo. Y para el caso del yodo, bueno, de una vez aquí la lambda 43. sería el recíproco, 43, 41 años, tau, y luego el lambda 1 sobre tau, 0.023 años, bueno, entre año más bien, ¿no? O año de la menos 1. Ok, este es para el cesio. Luego para el yodo tendríamos con la misma expresión, 8.02 días es la vida media entre 0.693. Este pues va a dar en días, ¿no? La vida promedio. Un poco más de 8, como 1.5, como 12. Bueno, el valor exacto aquí, 8.02 entre 0.690. 11.57. Muy bien, 11.57. Y para fines de la tabla que vamos a ver, lo cambio también aquí a años. El primero ya estaba en años, ¿no? Porque la vida media estaba en años. Y aquí la vida media la cambiamos a años. Aquí para el cambio a años, pues nada más es cambiar, si la vida media la vida promedio son 11.57 días. Para cambiarlo a años, nada más se divide aquí entre 365, ¿no? Porque sería un día sería 1 entre 365 años. Entonces, tomando 11.57 entre 365 nos da esto. 0.0317, ¿no? Serían 317 diezmilésimas en años, ¿no? Esa es la vida promedio. Luego esa vida promedio ya en años, bueno, podemos calcular lambda con estos dos valores, tanto en días a la menos 1 como años a la menos 1, ¿no?
tomando 1 sobre tau, 1 entre esto, ¿no? En cada caso. Así que tenemos en unidades de días, sería tomando 1 sobre tau, 1 entre 11.57, nos da 864 diezmilésimas por día, ¿no? Y también podemos hacer lo mismo en años. En ese caso sería 1 entre 317 diezmilésimas. Nos va a dar más pequeño el valor. Bueno, al revés, no, porque este está pequeño, va a dar más grande. Estoy sacando el recíproco, va a tener más, va a ser más grande, ¿no? Lo cual es lógico, ¿no? Va decayendo más a medida que aumenta la unidad de tiempo. Entonces, en años a la menos 1, tomaríamos 1 entre 317 diezmilésimas. Tendríamos entonces 31.57 por año, ¿no? Y bueno, aquí tenemos ya las constantes características del decamiento para los dos isótopos radiactivos. Con estas expresiones, a ver, aquí les voy a encargar que hagan un cálculo. ¿Se acuerdan que tenemos una expresión para calcular a cuánto se reduce la actividad inicial dependiendo del número de vidas promedio, de las vidas promedio que transcurren? Entonces, por ejemplo, están estos dos isótopos radiactivos, el cesio 137 y el yodo 131. Calculen cuántas vidas promedio transcurren para cada uno de los isótopos cuando pasa un mes y cuando pasó un año. El número de vidas promedio, transcurrido un mes y transcurrido un año para cada uno de estos isótopos radiactivos. Y conociendo cuántas vidas promedio han transcurrido al mes y al año para cada uno de estos isótopos radiactivos, calculen a qué porcentaje se ha reducido la actividad comparado con la actividad inicial. Acuérdense que tenemos una expresión, ¿no? Aquella de que la actividad inicial entre la actividad era 0.368 elevado a la m, donde m es el número de vidas promedio que han transcurrido. A ver, entonces tómense ahí unos bueno, para el número de vidas promedios lo pueden calcular rápido, ¿no? Y luego ya calculan la actividad relativa. Para hacer una tabla comparativa, ¿no? De qué tanto decae la actividad de cada uno de estos radioisótopos en un mes y en un año. Yo aquí tengo la tabla, pero quiero que lo calculen para comparar los cálculos. Bueno, entonces tómense unos 3 minutos, 4, para calcular. No sé si queda claro lo que les estoy pidiendo que calculen. ¿Puede repetir, doctor? Sí, o sea, van a calcular primero el número de vidas medias, no las vidas medias, sino el número de vidas promedio que se cumplen al mes y al año para cada uno de estos isótopos radiactivos. O sea que supongan que ocurrió el accidente, entonces ¿cuántas vidas promedio han pasado para cada uno de estos isótopos radiactivos en un mes y en un año? Y conociendo ese número de vidas promedio, pueden calcular entonces con una expresión que vimos antes, qué tanto se ha reducido la actividad comparada con la actividad inicial. O sea, sería como calcular la actividad relativa, ¿no? La actividad relativa, o sea, es la actividad entre la actividad inicial. No sé si me expliqué lo que hay que calcular.
O sea, calcularían el número de vidas promedio al mes y al año para cada isótopo y conociendo ese número de vidas promedio transcurrido, entonces calcularíamos a qué tanto se redujo la actividad, a qué porcentaje de la actividad inicial queda, ¿no? Bueno, mientras lo calculan, aquí yo voy a corregir en la siguiente diapositiva una expresión que puse al revés. Para dejarla correcta, ahorita que se la muestro. Ya, ¿alguien ya tiene el número de vidas promedio? Creo que, pues, aquí tengo unos resultados. Muy bien. Por ejemplo, ¿para cuál isótopo? Por ejemplo, empezamos con el yodo. Ok. Para un mes, tengo calculado que pasarían 2.59 vidas promedio. Es correcto. Ujú. Y en un año pasarían 31.55. Ujú. Sí, son correctas las dos cantidades. Entonces, para el yodo tendríamos en un mes serían 2.59 vidas promedio y en un año 31.55. Y para Y el para el cesio, cesio, tengo que, para un mes pasarían 0.0019 vidas promedio y en un año sí, 0.023.
Muy bien, eso son sí, 0.023, muy bien. Sí, esas serían las vidas promedio, ¿no? Para los dos isótopos en un mes y en un año. Entonces, recuerden que tenemos una expresión, ¿sí recuerdan la expresión para calcular qué tanto decae la actividad de un material radiactivo dependiendo del número de vidas promedio que transcurren? Lo vimos en la clase anterior, de hecho. Donde E pasa a ser -1 entre... No, menos... Ajá. menos Sí, la cantidad de vidas promedio que pasa. sí, teníamos uno entre E y ¿cómo quedaba entonces la expresión final? La intensidad, ¿cómo se llama? La actividad relativa, ¿no? O sea, la actividad entre la actividad inicial la podíamos calcular como 1 entre E. Aquí les voy a pegar la expresión para que se acuerdan. Este valor lo voy a acomodar aquí, que no se traslape. Esta es la expresión, de hecho, ¿no? O sea, acuérdense que llegábamos a que la actividad entre la actividad inicial en función del tiempo era el factor 0.398, que es 398 es 1 entre el número E elevado a la m, donde m es el número de vidas promedio que han transcurrido. Entonces, con esta expresión podemos calcular si tenemos m, el número de vidas promedio que han transcurrido, entonces podemos calcular cuánto queda de la actividad respecto a la actividad inicial, ¿no? O sea, la actividad, un tipo de actividad relativa, ¿no? La actividad en ese momento, cuando ya transcurrieron m vidas promedio, entre la actividad inicial que habían. Entonces, hay que usar esta expresión para calcular estas A entre A0, perdón, sí, A entre A0 para ambas fuentes radiactivas al mes y al año, transcurrido un mes y transcurrido un año. Creo que tengo esos resultados ya también. Muy bien. ¿Cuáles son? Pues para yo en un mes serían 0.07, bueno, 0.075. Y para el año... Sí, o sea de que en el caso... Sí. que representa pues el 7%. Para el año sería así como el 7%, 7.5%. En un mes, ¿no? En un mes ya habría caído a 7.5%. Sí, y para el año tengo que 2.013 por 10 a la menos 14. Sí, es del orden de 2 por 10 a la menos 14. Muy bien. Esas serían como 6, 12,
trillonésimas, no más, menos de trillonésimas, de hecho. Ese sería para el yodo, ¿no? El yodo 131. Sí, y, doctor, nada más para decirle que me informa Michelle que se quedó sin internet, entonces no puedo seguir Ok. con él. Aquí vamos a esperar a que se reconecte. Si no, estamos con la grabación de todas formas, ¿no? En caso de que no pueda volverse a conectar. Hay muchos reportes aquí, de hecho, también en la colonia, afortunadamente no ha sido el caso, pero varios vecinos reportan que se han quedado días sin internet, no sé por qué razón, ¿no? De Telmex incluso. Bueno, entonces, muy bien, ese es para el yodo 131. Vean que en un mes ya se redujo al 7%, ¿no? Pueden decir, bueno, es alrededor del 10%, ya ha bajado considerablemente, pero por ejemplo en un año esto es más pequeño que trillonésimas. Entonces, prácticamente en un año el yodo 131 no representa ninguna amenaza, ¿no? Porque decae muy rápido, ¿no? En el tiempo. Cada 8 días pues se va reduciendo a la mitad, no a la mitad, perdón, a 0.3, a como al 37%, ¿no? Se va reduciendo cada vez que pasa una vida promedio, no una vida media, ¿no? La vida media es 8.02, la vida promedio dijimos que era un poco más grande, ¿no? Como 11.57, ¿no? Quedó, ¿no? Pero entonces en un año, les decía, son esos dos radioisótopos que preocuparon, pero el de yodo realmente es una amenaza a corto plazo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero después ya en un año ya prácticamente desaparece ese riesgo. En cambio, vamos a ver que para el cesio 137 vamos a ver cosas muy distintas, ¿no? En la actividad relativa que queda a un mes e incluso a un año, ¿no? Para el cesio tengo que en un mes es 0.998. Perdón. 0.0019. ¿Cuánto te dio a ti? Tengo aquí un poco. Calculaste el número de vidas promedio primero. Sí, el número de vidas promedio para el mes, para el cesio, 0.0019. Muy bien. Entonces, Muy bien, ese es el valor para un mes. Han transcurrido, vean que menos, ¿qué sería? Menos de 2 milésimas, ¿no? de vida promedio en un mes. y ¿Y en un año? En un año, 0.023. Sí. De hecho, estos ya me los había dado estos valores, ¿no? Sí. Sí, que sería como el 2.3%. Ustedes vean que comparado con esos valores el número de vidas promedio transcurridas al mes y al año comparadas con el yodo, pues son demasiado pequeñas, ¿no? Entonces de aquí ya podemos esperar que también la actividad, en el caso del cesio, se mantenga mucho más, ¿no? Que decaiga muy poco. Y en cuanto a los decaimientos para cesio al mes, bueno, lo que no decayó me dio 0.998. O sea que queda, en un mes, pues queda arriba del 99%, ¿no? Más cerca, de hecho, al 100% que el 99%, 99.8%, ¿no? Y el último valor, Gibran. Para el año, 0.977. 977. Ok, entonces vean, ese es como el 98%, ¿no? También. O sea que al año queda como el 98% de la actividad. Ahí está.
De hecho, aquí está ya está la tabla, ¿no? Estos son los que calculó al final. En esta tabla se resumen los cálculos. Tenemos entonces que hay una pues, diferencia muy grande, ¿no? Entre los dos radioisótopos a corto y a largo plazo, ¿no? En el caso, no sé qué, cambié aquí desapareció. Sí vieron la tabla, ¿verdad, David? Sí, se vio la tabla. Aquí se me desapareció de la pantalla, no sé si ustedes la están viendo o no. Yo creo que no, ¿verdad? Porque bueno, vamos a esperar, pero que vuelva a aparecer. Ahí está. Cayetano, escuché como que ibas a comentar algo. No, doctor, le decía que sí se vio la tabla. Ok. Entonces, vean, aquí esta tabla es nada más para como resumir todos estos cálculos. Se tiene aquí para un mes, de un año para cada uno de los isótopos y lo que queda. Entonces, vean, en un año cayó apenas el 98, arriba del 97%, casi el 98%, es decir, que después de un año el cesio 137 sigue representando peligro, ¿no? Un riesgo. Como la vida promedio es 43.41 años, pues decae muy lento comparado con el yodo que tiene vida promedio de 11.57. Si quisiéramos tener así un estimado de cuánto tiempo debería transcurrir usted para despreocuparse del cesio, ustedes pueden ver que esto es mucho más a largo plazo, ¿no? Porque esto está calculado a un año. Un año para este tipo de eventos se puede considerar incluso a corto plazo todavía, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en medio siglo, 50 años, decaería menos de 2 veces. O sea que en 50 años, como la vida media son 30 años, tendrían que pasar 60 años para que caiga a la cuarta parte de la actividad, ¿no? Entonces, de ahí en adelante tal vez apenas empezaría a cambiar de un orden de magnitud la actividad, es decir que, a ver, en 100 años sería 90, un poco más de 90 años, caería a la octava parte. O sea que para que la actividad del cesio 137 se reduzca en un factor de 10, tendrían que pasar casi un siglo, ¿no? Casi un siglo para que se reduzca a un factor del orden de 10%. Esto es considerando que, por ejemplo, en 30 años decaería a 0.5, en 60 años a 0.25, en 90 años a 0.125, ¿no? No, me estoy yendo la mitad de la mitad de la mitad, ¿no? O sea que en 90 años caería al 12.5%, tomando en consideración la vida media, que son 30.08 años. O sea que para que decaiga alrededor del 10%, pues serían como un siglo, ¿no? Entonces ahí sí este es el problema, ¿no? Del cesio 137 o en general de los isótopos radiactivos que tengan una vida media más grande, ¿no? En cuestión de décadas. Incluso vamos a ver otro ejemplo donde pueden ser muchísimo más, ¿no? Sí, que siglos incluso. No sé si hay alguna pregunta de este ejemplo. Pueden ser preguntas o algo que quieran comentar, ¿no? No, nada más quería decir que por el momento no tengo ninguna. Muy bien, entonces vamos a hacer otro ejemplo. Doctor, nada más iba a hacer un comentario. Esa parte está interesante por la parte de la datación también, ¿no? Sí, de hecho... muy larga. Sí, de hecho, el límite por ejemplo, del fechado. Bueno, datación, a veces en las palabras se traduce, dijiste datación, ¿verdad?
¿Dijiste datación o Sí, fechado? sí, es que también en la parte de geología le llaman datación, ¿no? Cuando datan rocas muy antiguas, ¿no? Ah, ok. Sí, es curioso, ¿no? Es que hay muchas palabras así que se toman directo del inglés, pero eh, datación, no estoy seguro si existe en español, pero sí sé que se usa, ¿no? De hecho, es muy común que se use. Eh, es el fechado, ¿no? Fechado. Pero sí es común, se escucha comúnmente, ¿no? Que se dice también datación. Entonces, igualmente por la práctica se acepta. Yo no sé si exista datación en español, ¿no? Pero se acepta en la práctica, ¿no? Se usan los dos términos. Eh, que sería el fechado, ¿no? Eh, el límite, de hecho, tiene que ver con precisamente de qué tanto, hacia qué tanto es la precisión, pues tiene que ver con esto, con las vidas medias, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un radioisótopo, bueno, vamos a ver, de hecho, un ejemplo con esto del fechado, ¿no? Lo que se utiliza el carbono. Pero si los isótopos radiactivos con vidas, por ejemplo, de cuestión de días, pues no nos servirían para fechar eh, algo de siglos, ¿no? De cientos de siglos incluso, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver otro ejemplo. Tardó un poco aquí la transición, por eso. Bueno, aquí ya cambié de lámina, pero no aparece. Ahí está. Ok. Vamos a ver el caso de un ejemplo con el que ustedes están muy familiarizados. Vamos a suponer que tenemos una fuente de estroncio 90, ¿no? Las fuentes de estroncio 90 pues emiten radiación de beta, beta menos, ¿no? Beta menos, con energía del orden de 0.5 megaelectrón volt. Entonces vamos a analizar las características que tiene una fuente o el radioisótopo de estroncio 90, ¿no? En términos de, por ejemplo, vida media, vida promedio, y vamos a hacer un análisis así muy somero de cómo va decayendo en el transcurso del tiempo, ¿no? La fuente que tiene el rizo, de hecho, es una fuente, ustedes saben que es una fuente de estroncio 90, ¿no? Entonces, estas serían las características de esa fuente y de cómo se va comportando la actividad de esa fuente a medida que transcurre el tiempo, ¿no? Eh, la, la vida media del estroncio 90 son 28.8 años, la vida media, ¿no? Entonces, conociendo la vida media, podemos calcular la vida promedio, dividiendo la vida media 93. Y entonces resulta que la vida promedio para esta fuente serían 28.8 años entre 0.693, que nos da, si dividen 28 entre 0.8, perdón, 28.8 entre 0.693, les debe dar 41.56 años, o sea que 41.56 años es la vida promedio del estroncio 90, ¿no? Este 28.8 años, la vida media, ¿no? Primero, el 28.8 años, entonces es el tiempo que va a transcurrir para que la actividad de la fuente radiactiva de estroncio 90 se reduzca a la mitad. Cuando la fuente radiactiva llegó, cuando llegó el equipo, llegó en el 2007. En el 2007, bueno, voy a anotar aquí, ¿no? Voy a recordar esto que usamos en el cálculo anterior. La actividad relativa. De hecho, aquí está al revés, ¿no? Me puse al revés. Voy a ver si puedo corregir aquí rápidamente. Es la actividad entre la actividad inicial, ¿no? Creo que las anteriores sí estaba correcta, ¿no? La actividad
Aquí lo voy a hacer rápido, para que quede aquí correcto. Su índice, aquí está, ya quedó. Es que mientras hago el cambio desaparece ahí en pantalla, ¿no? Pero ahí va a aparecer otra vez. Ahí quedó cambiado. Bueno, ahorita va a aparecer otra vez todo. Empezando con el cambio. Ahí está. Bueno, aquí lo que ya teníamos, ¿no? Ahí está, ya está modificado, quedó un poco diferente las 2A, pero bueno, lo importante aquí es que la expresión esté correcta, ¿no? Entonces, es la misma que usamos antes, y aquí tenemos los datos para la fuente de Stroncio 90. Entonces, aquí, bueno, el equipo RISO llegó calibrado en el 2007, calibrada la fuente radiactiva, ¿no? De manera que la calibración, cuando llegó, de hecho llegó en agosto del 2007, estaba calibrado de manera que si querían irradiar ustedes con un Gray, la especificación decía que tenían que irradiar un minuto, perdón, 12 segundos. Cada 12 segundos era un Gray. La actividad de la fuente va decayendo, ¿no? Entonces, a medida que pasa el tiempo, esos 12 segundos ya no representan un Gray, sino que cada vez representan menos dosis. Entonces voy a poner aquí. Si queremos saber qué tanto se ha modificado la dosis, que significan esos 12 segundos de radiación, tenemos que tomar en cuenta cuántas vidas promedio han transcurrido, ¿no? Desde el 2007 hasta la fecha. No tenemos que ser tan precisos como número de días o semanas, porque pues la vida media de la fuente es del orden de casi 30 años, entonces con que especifiquemos, cerremos en años, pues ya con eso tenemos una muy buena aproximación, ¿no? Entonces, desde el 2007 a la fecha, estamos en el 2021, han pasado 14 años. Entonces, aquí el problema va en esto, ¿no? De que tenemos que estar haciendo ajustes en el tiempo de irradiación para aplicar la misma dosis que aplicábamos antes en menos tiempo. En el 2007, irradiando 12 segundos, irradiábamos un Gray. Cuando pasen 28.8 años, digamos unos 29 años, entonces tendríamos que irradiar el doble, ¿no? Porque se reduce a la mitad la actividad de la fuente. Entonces, en 29 años, a partir del 2007, que sería 2036, tendríamos que irradiar 24 segundos, ¿no? Para suministrar una dosis de un Gray. Pero bueno, si nos interesamos específicamente a la actualidad, al 2021, para ver qué tanto se ha reducido la dosis aplicada en 12 segundos, tenemos que ver entonces qué tanto se ha reducido la actividad, ¿no? En ese tiempo. Y en ese mismo porcentaje en que se ha reducido la actividad, pues sería en lo que se ha reducido el Gray, que se aplicaba antes en los 12 segundos. Por ejemplo, si actualmente la actividad es el 70% del 2007, entonces en 12 segundos le estaríamos aplicando 0.7 Grays, ¿no? 70% de un Grays. Esto es importante saberlo porque si queremos aplicar una dosis de un Gray, también tenemos que saber entonces cuánto tiempo tendríamos que irradiar ahora, ¿no?
Bueno, entonces empezamos a calcular cuánto tiempo ha pasado del 2007 a la fecha. Estamos en el 2021, 14 años. De hecho, como llegó en agosto, prácticamente septiembre, octubre, noviembre, 3 meses más, ¿no? Son 14 años de que la fuente tenía su actividad inicial. Entonces, que de hecho la actividad era en aquel entonces 40 microcuries. Bueno, entonces han pasado 14 años. Nos interesa saber entonces a cuánto se ha reducido la actividad. O sea que como en el caso anterior, como el ejemplo anterior, hay que calcular entonces cuántas vidas promedio han pasado. El número de vidas promedio que han pasado, pues serían estos 14 años entre la vida promedio, que son 41.56 para esta fuente. O sea, dividiríamos 14 entre 41.56 y entonces nos queda como el 33%. 0.337. Punto 337. Muy bien, esas serían las vidas promedio que han pasado, ¿no? De hecho, como la tercera parte, ¿no?, de una vida promedio. Entonces, la fórmula que utilizamos antes sigue siendo válida. O sea, que ponemos este punto 337 aquí en el lugar de la M, porque la M es el número de vidas promedio transcurridas. Entonces, 0.368 elevado a la punto 337 nos va a dar la actividad relativa, ¿no?, que tenemos en el presente para esta fuente, la actividad relativa a la que tenía en el 2007. Entonces dividimos la actividad a cero, sería la actividad en el 2007, entre la actividad actual. Va a ser 0.368 elevado a la 0.337. Aquí una sugerencia, ¿no? Bueno, estos cálculos los pueden hacer con la calculadora científica, hay algunas ahí en la red, pero si no tiene ahí las funciones, pueden también, bueno, se puede también usar el MATLAB, pero bueno, si quiere hacer algo así más rápido, siempre disponible. Hay un sitio en internet que se llama GeoGebra, donde trae muchas herramientas matemáticas, ¿no? Entre ellas una calculadora científica donde pueden poner ustedes estas expresiones. De hecho, pueden poner esta expresión y pueden ir dando diferentes valores de m y les va generando el resultado, ¿no? Entonces, si a veces en algún momento no tienen una calculadora a la mano, pueden usar ese sitio muy práctico, ¿no?, para hacer algunas operaciones que requieran calculadora científica. Pueden graficar incluso, ¿no?, resolver ecuaciones. Bueno, entonces, calculando aquí, esto debe de darle... Punto 714. Punto 714, ¿no? O sea que a la fecha la actividad de la fuente radiactiva se ha reducido al 71.4%. O sea que de los 12 grays, perdón, del gray, que significaba irradiar 12 segundos, si ahora irradian 12 segundos una muestra, tendrían 0.71 grays. Ya no estarían irradiando un gray si siguen aplicando la regla de los 12 segundos, ¿no?, que esa regla era aplicable en el 2007. Tal vez en el 2008, 2009, porque pues en los años inmediatos pues decae muy rápido, muy lentamente la actividad. Entonces de un año a otro pues puede prácticamente mantenerse sin cambios, pero ya digamos aquí la tercera parte de una vida promedio ya es significativo, ¿no? Ya hay un 30%, casi un 30% de pérdida de la actividad original, de la fuente, ¿no? Entonces ahí ya sí hay que hacer ajustes. Entonces aquí la idea es, conociendo esto, que se ha reducido la actividad de la fuente al 71.4%, ¿cuánto deberíamos de estar irradiando para irradiar un gray, ¿no?, para suministrar un gray?
Entonces, vamos a hacer aquí el cálculo, sabiendo que se ha reducido al 71.4%, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo le hacemos aquí? Tenemos aquí la transición de la lámina, se hace un poco lento, pero ya, pero al menos no se traba, ¿no? Bueno, entonces voy a traerme para acá esta última expresión de la actividad relativa que calculamos, ¿no? 0.714. Entonces, en el 2007 teníamos que al irradiar 12 segundos se suministraba un Gray a una muestra, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar en el 2021? Resulta que como la actividad de la fuente ha caído al 71.4%, entonces cuando exponemos una muestra a 12 segundos, ya no le estamos suministrando una dosis de Gray, le estamos suministrando 0.714 Gray, 0.71 Gray. Entonces necesitamos calcular el factor por el que hay que multiplicar estos 12 segundos para en la actualidad suministrar un Gray, ¿no? Lógicamente esperaríamos que ese factor fuera más que 1, ¿no? Porque tenemos que irradiar más de 12 segundos. O sea, necesitamos buscar un factor por el que hay que multiplicar X para suministrar un Gray. O sea que esa es la misma, más bien, ¿qué tanto tiempo debemos aumentar los 12 Gray? Es la misma, es el mismo factor por el que tendríamos que multiplicar .714 para que me dé 1, ¿no? Porque este mismo factor sería el que me haría recuperar el 100% de la dosis original, ¿no? Entonces, es una ecuación sencilla, ¿no? De primer orden, nada más despejamos aquí este factor X, y entonces tendríamos que es 1 entre .714, que eso es, si calculamos un séptimo, no es un séptimo, sería como 7 entre 10, ¿no? 1.4 más o menos. Sí, de hecho, 1.4, ¿no? Confirmen los cálculos, ¿no? Porque... Sí, también me da ese. Ok, entonces, este es el factor entonces por el que ustedes tendrían que multiplicar esos 12 segundos para saber el tiempo al que tienen que exponer ahora una muestra para que les dé un Gray, ¿no? Para suministrar una dosis de un Gray. O sea que ahora por este mismo factor, 1.40, tendríamos que multiplicar los 12 segundos para ver ahora a cuánto tiempo corresponde un Gray, ¿no? Aprovecho para preguntarles, ¿no? ¿Qué tiempo han estado utilizando para un Gray? Ya se había hecho, creo, el ajuste, pero antes no, Cayetano. Creo que 16 antes de la pandemia. Sí, doctor, estamos con 16. Según yo, sí, Bueno, es entonces, 16. Ajá. 16. Bueno, entonces, aquí el cálculo nos dice que hay que hacer un pequeño ajuste, ¿no? Que sobre todo a tiempos largos ya se va haciendo más significativo, ¿no? Si multiplicamos los 12 segundos por este 1.40. 16.8. Entonces ya 16.8, o sea que aquí ya pueden empezar a utilizar de aquí en adelante 17 segundos, ¿no? Noten que de esos 16 segundos, pues lógicamente no va a afectar mucho, pero vale más actualizar cuando ya cambia de entero a entero para que vaya siendo mejor más confiable, ¿no? La dosis a la que están irradiando. O sea que ahora cada segundo, y vean que ya al transcurrir el tiempo, pues ya empieza a notarse, porque digamos ya cuando brinque a 18 segundos, pues ya sería un aumento del 50% del tiempo, ¿no? De 12 a 18, o sea, el 12 la mitad son 6, o sea que cuando ya lleguemos a 18 segundos para aplicar una dosis de un Gray, ya estaríamos aumentando el tiempo en un factor de 0.5, ¿no? 50%.
Entonces son 17 segundos para irradiar con una dosis de un Gray. Si queremos una regla general, digamos que ahorita estamos en el 2021, pero suponga que estamos ahora en el 2030, ya sería un adulto mayor. Bueno, aquí si queremos una regla general, ¿no? Que digamos, estamos en tal año, entonces, ¿cuál es el factor? Entonces notamos cómo podemos generalizar esto. Primero calculamos cuántos años han pasado desde el 2007, que sería entonces el año en que estamos menos 2007, ¿no? Y eso dividido entre el número de vidas promedio es la M. Entonces, al final de cuentas, este punto 714 que tenemos aquí resultó de elevar punto 368 a la M, ¿no? O sea, este punto 337 es a la M. O sea que esto que tenemos aquí es punto 368 elevado al número de vidas promedio que han transcurrido. Pues eso no es la M. O sea que la regla general quedaría de esta forma, ¿no? Doctor, Esto es válido para... sí. disculpe que lo interrumpa, pero es que Adelante, a Ilse. las 10 tenemos seminario, así del de todos, departamento. Ok. Bueno, ya No sé vamos a si, cerrar aquí nada más. Sí, es cierto, no me acordaba del seminario. Sí, ya digo, pues terminamos nada nosotros más. podemos seguir aquí y nomás ponernos en el link, pero no sé. No, no, porque ya sé que les toman lista y todo. Entonces, no, aquí cerramos nada más cerramos nada para presentar aquí la forma general, ¿no? Entonces, la regla general para cualquier año sería esta, ¿no? El factor X sería 1 entre 0.368 elevado a la diferencia entre el año en que estén, el año en que estén menos 2007 dividido entre la vida promedio. Y esta regla les va a decir cuál es el factor por el que hay que multiplicar los 12 segundos del 2007 para saber el tiempo durante el que tendrían que irradiar en ese año en el que estén para suministrar la misma dosis de un Gray, ¿no? Bueno, entonces, pues lo dejamos hasta aquí entonces y continuamos entonces pues el viernes o el lunes, ¿no? Y ahí nos ponemos de acuerdo. Pero entonces,